Bienvenidos a Lloreda 360, el podcast de Lloreda Camacho, un espacio donde conversamos sobre temas que están transformando el mundo de los negocios y del derecho con una mirada práctica y cercana. En este episodio nos acompañan Nicolás Gómez, director del Centro de Analítica del CESA, Luisa Jiménez, directora de Innovación, Laura Cárdenas, asociada de Lloreda Camacho. Hoy vamos a hablar de genialidad ejecutiva, una herramienta creada entre el CESA y Lloreda Camacho para apoyar a los ejecutivos y líderes de organizaciones en la implementación estratégica de la inteligencia artificial. Nicolás, desde la perspectiva del Centro MIDE y el análisis de tendencias empresariales, ¿qué distingue a las organizaciones que están obteniendo ventajas competitivas de la inteligencia artificial de aquellas que simplemente están siguiendo una moda tecnológica? Bueno, hoy en día esto está revolucionando la industria. En el último estudio de McKinsey, el 2025, el 87% de las empresas encuestadas estaban implementando inteligencia artificial. Eso a un año, frente al año pasado, era el 78%. Es decir, a hoy que estamos en el 2026 debe estar mucho más. Eso no quiere decir que la implementación y la adopción sea una adopción completa y quede, como lo están diciendo, en un tema de entusiasmo. No se ha logrado de verdad llegar a resultados mucho más concretos. La adopción no se ha visto todavía del impacto general. Un 6% de esas empresas que estaba mencionando apenas tienen resultados significativos en el EBITDA, en crecimiento por uso de la IA. Entonces, el tema de la adopción de la inteligencia artificial todavía no ha sido adoptado de una forma correcta. Las organizaciones están tomando una adopción más transversal que horizontal que vertical, es decir, horizontal la adoptan en diferentes partes de la organización, pero son resultados a corto plazo, cortos resultados de gente gomosa que saca el resultado o de pronto grupitos que sacan el proyecto, pero no se ve un impacto grande. La adopción que tiene que hacer es una adopción vertical, es decir, que se adopte entendiendo muy bien el proceso, entendiendo muy bien la tecnología y en un proceso muy grande trabajando con la organización, el tema cultural, para que la adopción de verdad sí genere el impacto que se espera. O sea, todas las organizaciones, como dije, lo están haciendo, pero el impacto real todavía no se está viendo en ninguna parte. Esa adopción vertical que tú dices, ¿cómo debería verse? Debería haberse estructurado varios factores que partan acá. Primero, el apoyo del liderazgo. O sea, el liderazgo tiene que estar muy claro con la visión hacia dónde tiene que ir esto. No debe ser una visión de reemplazar al humano, simplemente entonces se fue esta para reemplazar a punta de máquinas, sino que es una herramienta que va a potenciar a las personas para que sean más eficientes, puedan hacer cosas con más capacidad de análisis o en tiempo menor que lo hacían antes. Entonces, primero es una visión de la organización. Segundo, un tema de entender la tecnología, para qué sirve y en qué es buena y en qué no. Entonces, también entender las fortalezas y las falencias. Y tercero, una organización o la gente, por la cultura, que sepa adoptar y que de verdad vean esto como una herramienta que los va a potenciar, no con el miedo de que los van a reemplazar, y ya la organización empezar a adoptarlo de una forma mucho más integral. O sea, como les digo yo, desde un punto de vista del proceso completo, desde el punto de vista de todas las necesidades, un 360, más que diferentes como superhéroes que están haciendo ya dentro de una organización. ¿Cuáles crees tú que son los signos o las situaciones que están evidenciando que no se está haciendo una implementación estratégica, sino simplemente adoptando una moda tecnológica? Bueno, pues los números, ya como dije, en adopción todas las organizaciones están tratando de hacer y todo el mundo menciona que está haciendo, todas las inversiones, las organizaciones están invirtiendo fuertemente en estos temas, pero ya de ahí a ver los resultados concretos, pues no se están viendo. Parte, lo decía Ethan Mollick, un profesor de Wharton, que una de las cosas que está pasando es que la gente, los empleados, los colaboradores, no lo adoptan de una forma transparente, es decir, yo estoy quedando como un experto, como un crack, sacando esta representación, sacando este resultado. Entonces no quiero que de pronto pierda todo mi goodwill que estaba logrando diciendo, pero eso no tiene gracia, lo hizo con IA. Entonces es una parte que la gente es solapada, el presente de la palabra, a la hora de implementar. Segundo, el otro tema de, como las organizaciones no lo han mostrado de una forma bien, que no es para reemplazar, la gente misma tiene miedo. Entonces yo no voy a adoptar una tecnología que en poco tiempo me va a reemplazar. No voy a entrenar a la persona que me va a quitar mi puesto. Entonces también las personas hacen esa resistencia a la adopción, pero no lo hacen abiertamente, lo hacen solapadamente. Entonces hay como esos dos factores, por un lado, que está pasando dentro de la organización como tal. Y la otra es
que los líderes no han entendido muy bien el impacto y cómo se tiene que implementar todo esto tan claro. En temas de cambios culturales y en temas de los riesgos que hay una pregunta que se hace mucho y es, ¿quién es el dueño de los resultados que se generan con inteligencia artificial? Bueno, yo creo que el primer punto que hay que aclarar es que, digamos, la Dirección Nacional de Derecho de Autor ha sido muy enfática en distintas resoluciones y en distintas respuestas a derechos de petición y en conceptos que per se, cuando la inteligencia artificial se puede utilizar por dos vías. La primera es usar la inteligencia artificial como una herramienta dentro del proceso creativo y la segunda es que la herramienta artificial, la herramienta de inteligencia artificial haga todo el trabajo. En el primer escenario, cuando la inteligencia artificial es usada como una herramienta dentro del proceso creativo, esa obra podría ser susceptible de protección siempre que se demuestre que hubo una intervención humana y sobre todo que se cumple con el criterio de originalidad, que es un factor esencial de protección para que la obra sea protegida. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a crear una campaña publicitaria y uso la inteligencia artificial como una herramienta dentro del proceso creativo, pues voy a poder evaluar si esa pieza audiovisual es susceptible de protección. Sin embargo, si yo trabajo dentro de una empresa, soy contratista dentro de una empresa y le pido a la IA, por favor, hazme la campaña publicitaria y mi intervención humana se limita únicamente a la inclusión del prompt, esa obra no va a ser susceptible de protección por vía de derecho de autor. Eso es lo que ha explicado la Dirección Nacional de Derecho de Autor. ¿Por qué esto? ¿Cuál es el motivo detrás de todo esto? Es el tema de la originalidad y de la intervención y de la creación humana, que asimismo fue concebido el derecho de autor. Ahora bien, hay otras cosas que yo le puedo pedir a la IA que me ayude a crear o a desarrollar. Entonces, si yo dentro de mi organización digo, bueno, quiero crear una marca muy original, muy distintiva, le puedo pedir a la IA, ayúdame con opciones de marcas. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí en Colombia, para que yo obtenga derechos de exclusividad sobre una marca, debo obtener su registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como firma y como organización siempre recomendamos hacer? Es, listo, la IA te ayudó al diseño de una marca súper creativa, asesórate con abogados, haz una búsqueda de antecedentes y, de ser el caso, evalúa la viabilidad de la marca, porque puede que de repente la IA te haya creado una marca que sea similarmente confundible con otra ya registrada o que no tenga distintividad, y con base en eso, mira la viabilidad de presentar esa marca, el registro ante la oficina correspondiente, en este caso, ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Esos son como los dos escenarios que tenemos. En el escenario que dices, en el que se utiliza la herramienta de inteligencia artificial como eso, como una herramienta en donde sí hay intervención humana para, por ejemplo, creación de obras, eso sí sería protegible. La obra per se, claro que sí. Y en el caso en el que se utiliza la inteligencia artificial como elemento único de creación de la obra, ¿cuál es el riesgo? Listo, ahí hay varios riesgos, porque yo no sé cuáles son las fuentes del output que me está generando la inteligencia artificial. Entonces, yo te puedo decir, Nati, saqué esta pieza audiovisual súper original, súper distintiva, pero mi intervención humana fue incluir el prompt. Yo lo saco y tú me dices, ven, pero mira, aquí de repente yo veo que se incluye un fonograma de un tercero, o de repente yo veo que hay una marca de un tercero, o de repente yo veo que esta pieza audiovisual reproduce apartados de otra pieza audiovisual. En ese caso, ahí se levantan todas las alarmas rojas porque yo tengo que hacer una revisión o una curaduría de eso que a mí me genera la inteligencia artificial. Entonces, si yo identifico que de repente hay un fonograma, yo digo, bueno, aquí de repente me toca a mí entrar a solicitar una licencia al titular de derechos. O de repente si yo veo que hay una obra fotográfica, tengo que entrar a solicitar la licencia al titular de los derechos patrimoniales o al autor. Y así respectivamente. Entonces, nuestra invitación siempre como firma no hay que satanizar la inteligencia artificial, hay que adoptarla porque es una realidad, como lo decía Nicolás, pero siempre hay que hacer una revisión y una curaduría de lo que genera la inteligencia artificial, porque yo no tengo certeza de dónde vienen las cosas y puedo incurrir en una infracción. Y si yo incurro en una infracción, pues me van a demandar terceros o enviar cartas de cese y desista a terceros. Siempre es un uso responsable de la IA. Y creo que
creemos como organización que desde las compañías es importante crear unas políticas de IA en la que a los empleados se les diga qué herramientas pueden usar, a los contratistas también, y así se haga pues un uso responsable de las herramientas. ¿Qué pasa en el caso de obras que son creadas exclusivamente por la inteligencia artificial, que no tienen obras de terceros, que uno ve, haces tú el clearance y pasa? ¿Son protegibles? ¿Cuál es el riesgo para una empresa que crea, por ejemplo, un documento con inteligencia artificial? ¿Ese documento lo pueden utilizar terceros o yo puedo decir cómo se creó con la inteligencia artificial al interior de la empresa es protegible por la empresa? Bueno, cuando esas obras son, digamos, sale la obra, la genera la inteligencia artificial, no hay riesgos de infracción de derechos de terceros, pero yo quiero decir, esto es mío, esto es de mi titularidad, porque es que yo fui el que creé el prompt y mi prompt es original. La dirección te va a decir, mira, entiendo tu punto, pero aquí tu intervención humana fue limitada, la obra no es original, entonces por vía de protección, por vía de derecho de autor, no lo va a hacer. Entonces terceros podrían utilizar mi obra porque en realidad no está protegida. En efecto. Perfecto. Luisa, cuando hablamos de uso estratégico de la inteligencia artificial, ¿cómo se encuentra el equilibrio entre la innovación rápida y la gestión responsable del riesgo? Gracias, Natalia. Bueno, esa es una pregunta que la mayoría de las empresas tienen actualmente porque realmente es un reto lograr equilibrar ambos mundos. Pero ahí mi principal recomendación es reorganizar la casa. Entonces, tener unas buenas políticas, una buena gobernanza. En la mayoría de los casos, inclusive, toca empezar con una gobernanza de datos. Porque si queremos construir un sistema de inteligencia artificial y no sabemos con qué datos lo vamos a entrenar, si están etiquetados o no, quién es el responsable, primero hay que empezar por ahí, organizar cuáles son los datos con los cuales nosotros vamos a entrenar los sistemas de inteligencia artificial. Y en ese análisis, en la reorganización, en ese diagnóstico, ahí uno logra determinar también si está cumpliendo o no con la regulación en materia de tratamiento de datos personales, que ahí también se genera un gran riesgo desde el punto de vista legal. Ya cuando uno tiene el panorama muy claro, empieza a establecer o a definir cuál va a ser esa gobernanza en materia de inteligencia artificial, haciendo referencia a quiénes son los responsables, cuáles van a ser los comités, cuáles van a ser las estrategias, cómo se va a socializar las políticas y lineamientos, qué otras áreas van a participar, porque cuando hablamos de gobernanza no solamente participa un área estratégica de la organización, sino que es un trabajo colaborativo. Y ahí es necesario involucrar, por ejemplo, el área de recursos humanos que se va a encargar de socializar esas políticas, de capacitar al personal, el área de tecnología, por supuesto, en el tema de desarrollo, también en las estrategias de seguridad de la información, que es tan importante, y las áreas estratégicas que ya son de operación, que es lo que hace en un momento Nicolás nos comentaba la importancia de que no solamente existieran unos superhéroes o unos champions en la implementación de la inteligencia artificial, sino que se hiciera de manera estratégica, vertical, teniendo en cuenta esos procesos y procedimientos. Muchas veces cuando uno está analizando en la práctica cómo es la operación de una empresa, ni siquiera tienen lo más básico que es la definición de los procesos y procedimientos. ¿Cómo se hace eso? ¿Quién es el responsable? ¿Cómo se hace? ¿Cuándo? Y eso no está identificado. Entonces, entra uno como a solventar esos problemas, esos dolores en una primera fase para lograr tener una gobernanza de inteligencia artificial muy robusta, y ya cuando uno también tiene la gobernanza de inteligencia artificial robusta, al tiempo también empieza a crear la estrategia de inteligencia artificial que va más atada al modelo de negocio. Entonces, cuando uno tiene claridad sobre la gobernanza tanto de datos, de inteligencia artificial, define uno la estrategia, ahí es cuando uno logra equilibrar mis necesidades de tener que innovar para lograr ser competitivos en un mercado que cada vez es mucho, digamos, más hostil, y por otro lado también tener la garantía o la salvaguarda de que no estoy colocando mi compañía en riesgo. Y riesgo, hablándolo en términos amplios, no solamente riesgos legales, que son los que estamos comentando hace un momento en materia de propiedad intelectual, en materia de datos personales, en materia laboral, de si estoy o no capacitando a mi personal para saber qué herramientas pueden utilizar o no, en materia contractual para saber si mis proveedores pueden o no utilizar mi data para entrenar sus sistemas, cuál es el alcance o el nivel de responsabilidad. Ahí hay riesgos legales, pero también hay riesgos financieros. Por ejemplo, he conocido empresas que por el interés de estar en la última moda hace unas inversiones muy grandes que al final eso no genera ROI.
Y eso es lo que nosotros precisamente tratamos en la guía, de acuerdo a su nivel de liderazgo, el nivel en el cual se encuentran las organizaciones, pues lo implementa, pero de una manera segura, ética, responsable, donde realmente haya retorno en la operación y no hacerlo solamente por estar a la moda o ser parte del club que nosotros denominamos en materia de transformación digital como fashionista. Entonces, por esa razón los invito o los invitamos a que conozcan la guía de genialidad y conozcan realmente cuál va a ser ese camino, esa ruta que van a transar para lograr equilibrar esos ambos mundos, tanto la innovación como contar con esa garantía de que no se coloque a la empresa en riesgo, y riesgo en el sentido amplio, por supuesto. Esa gobernanza de la que hablas, me imagino que tiene que igual revisarse y verificarse periódicamente con mucha periodicidad, valga la redundancia, por los cambios. Pues hay muchos cambios en materia de inteligencia artificial, hay muchas tecnologías que están saliendo, hay muchas otras que al principio eran pioneras y ya no lo están siendo. ¿Cómo se mide eso? O sea, ¿cómo hace uno para medir o para determinar cada cuánto tiene que revisarse esa gobernanza al interior de las organizaciones? En este caso yo siempre hago la analogía como si esto fuera una célula viviente. Y en la célula viviente lo más importante en el centro no está la tecnología, están las personas. Alrededor, ahí es donde nosotros contamos con el componente de el recurso técnico, la infraestructura, los LLMs, los modelos de lenguaje de gran escala, encontramos los agentes de inteligencia artificial, ahí también están las políticas, la gobernanza, los stakeholders, ¿no? Pero esto va cambiando todo el tiempo, entonces no es como tradicionalmente se planteaba de tener unas políticas o unos lineamientos o una estrategia que va a ser inmóvil, sino que esto va cambiando de una manera muy rápida, estoy hablando de semanas. Entonces puede que desde el punto de vista financiero un LLM que le funcione a una organización sea más costo eficiente Grok, porque la realización de las tareas sale mucho más económico a que si yo hago todo el desarrollo a través de otro modelo de lenguaje. Ahí ya digamos que en una semana me puede cambiar el costo o la identificación de cuál es la mejor infraestructura. Tema de, por ejemplo, a nosotros nos pasó, antes no existían o no, nosotros no conocíamos los agentes, ¿no? Que son los que toman las decisiones que se diferencian de los asistentes. Entonces, cuando llegan los agentes y el nivel de responsabilidad, todos quedamos como, uy, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque si este va a tomar la decisión y queremos involucrarlo dentro de nuestra cadena productiva, el nivel de seguridad tiene que ser mucho más alto. Y han habido muchos casos donde efectivamente no han implementado esas nuevas tecnologías de manera segura, ética y responsable. Entonces ahí hay que volver a retomar, volver a los comités, sentarnos con un equipo multidisciplinario a pensar y a contribuir entre todos y a plasmarlo en unos lineamientos, hacer las actualizaciones en las políticas, en los lineamientos y volver a socializar, volver a entrenar a las personas. Sé que va muy rápido, sé que es difícil, pero si uno no logra mitigar los riesgos de esa manera, pues va a ser muy difícil. Lo más probable es que las organizaciones se queden en el tiempo. Entonces hay que estar actualizado, hay que trabajar de manera colaborativa. Si uno quiere ver victorias tempranas, lo que uno hace referencia a coger primero esos mangos que están cercanos, pero hay que involucrar a todo el mundo en el proyecto. Porque de lo contrario, pues uno va a ver los resultados de manera muy aislada y no se va a escalar. Entonces hay que entender que esto evoluciona muy rápido, que tiene uno que acudir a otras metodologías de innovación, metodologías, por ejemplo, las metodologías ágiles, las metodologías de diseño. Entonces no es crear mamotretos de documentos súper técnicos que nadie se va a leer, que eso va a quedar guardado en un gabinete y que no va a servir. Lo más importante es que haga parte del ADN de todos los colaboradores, y de esta manera exista coherencia entre lo que la compañía espera con el comportamiento de los equipos de trabajo. Si es fácil, no es fácil, pero con voluntad todo se puede. ¿Cómo hace una organización para saber si la implementación de la inteligencia artificial realmente está generando valor? Las cifras que dijiste al principio sobre implementación son cifras relevantes. Sin embargo, yo me imagino que tiene que haber una forma de medir si la implementación está siendo eficiente o no está siendo eficiente. Bueno, las organizaciones hoy en día, nuevamente por esta velocidad de las cosas que están pasando, no han logrado como adaptarse bien a medir esto. Entonces, estas mediciones que les dije del 6%, es 6% en el EBITDA, o sea, son resultados ya financieros finales. No necesariamente todas las organizaciones que estén en proceso de adopción
pues ya tienen este impacto marcado. Entonces yo creo que deben haber distintos niveles. Entonces está el nivel del 6%, pero también hay que entrar a los niveles de adopciones tempranas de diferentes organizaciones. Una de las cosas que, por ejemplo, que salió en el Economist desde la semana pasada fue que el tema de la medición no estaba fallando porque estaban implementando los procesos, pero la gerencia se estaba confiando a la hora de mirar los resultados que les decía su equipo, sea equipo máquina, sea equipo humano, porque entonces ya si era equipo de la máquina, la persona decía, eso ya lo hizo la máquina, la responsabilidad es de ellos, mientras que si es de un empleado, uno lo mira pues para ver si estamos alineados con lo que está, cómo ha sido el progreso de la persona, o sea, el jefe se toma el tiempo de mirar el trabajo del humano, mientras que estaban confiando demasiado en la máquina. Entonces, este tipo de cosas son las fallas que una mala gobernanza, una mala implementación, lo que está pasando. Entonces, lo que tiene que empezar a mirar es, nuevamente, volviendo a mirar, desde un punto de vista de entender los procesos, cuando yo arranco a mirar ahí uno puede empezar a mirar dónde están los valores si son agentes en adopción de reducción de tiempo, en reducción de tiempo de respuesta, en mínimo menos errores, en todo este tipo de cosas se pueden empezar a medir y usted puede empezar de alguna forma a medir cómo el proceso se va optimizando. Eso nunca va a quedar 100%. Nuevamente, el tema del Human in the Loop es súper importante. Uno no puede delegar esto a que una máquina tome decisiones o haga todo. Usted tiene que estar de alguna forma gobernando y guiando las cosas. Entonces, esa es la segunda parte que yo tengo que mirar el tema de la adopción. Entonces, usted puede mirar unos temas operacionales, como acabo de decir, pero yo creo que la otra parte es en temas ya de humanos que conocen, con experiencia, que conocen el sistema, de cómo se de verdad está mirando el impacto. Y por el otro lado, yo creo que para mí es importante el área de personas de cultura, recursos humanos, llámela como os quiera ir, de cómo yo estoy mirando esta integración y esta adopción por los diferentes equipos, cómo la gente se siente cómoda implementándolo, cómo la gente pierde este miedo que ya he mencionado varias veces, cómo la organización de verdad se empodera y pasan a los humanos. Ethan Mollick decía también que uno tiene que volverse cyborg, es decir, parte humano, parte máquina, que es donde está el potenciamiento en la fidelidad. Entonces, cómo estas personas de verdad sí se convierten en estas super personas que ya manejan estas tecnologías de una forma más eficiente y de verdad empieza ya a generar impacto en la organización. Entonces, como digo, no se debe mirar solo en términos de plata, no se debe mirar solo en términos operacionales, también se tiene que mirar en términos con una buena gobernanza, de asegurarse que todos los procesos se implementen de una forma correcta, que haya rigurosidad a la hora de validar los resultados finales y no confiarse simplemente que la máquina hace todas las cosas mejor. En línea con lo que dices de Human in the Loop, y para ti, Laura, ¿tú crees que es más riesgoso usar contenido generado por inteligencia artificial sin revisarlo? ¿O es mejor dejar de utilizar la inteligencia artificial por miedo a infringir derechos de terceros? Yo creo que no podemos caer en la disyuntiva de decir una cosa o la otra. Y definitivamente la inteligencia artificial es una realidad hoy en día y nuestra invitación siempre es adoptarla en las organizaciones, pero siempre de forma responsable y con precaución. Entonces, siempre frente a las innovaciones tecnológicas que traiga el mundo, hoy es la inteligencia artificial, no sabemos mañana qué vaya a ser, la invitación siempre es adopten la inteligencia artificial, pero que se haga uso de unas herramientas que permitan que no se vayan a infringir derechos de terceros, que no se vayan a incurrir en infracciones, y no únicamente en materia de propiedad intelectual, como bien lo decía Luisa, sino en muchas áreas, en temas de protección de datos, en temas de derecho de imagen, en muchos temas, siempre que haya una revisión humana en la que se diga, bueno, aquí tengo que hacer un clearance, aquí tengo que modificar esto, siempre. La idea es que el humano y la inteligencia artificial se articulen para que salga una obra o un producto que en realidad permita la mejor eficiencia de la organización. En línea con eso mismo, Luisa, ¿el mayor obstáculo para adoptar la inteligencia artificial en una empresa es la tecnología o la cultura de las personas que deben usarla, como decía Nicolás? Como decía Nicolás, son las personas. De hecho, el 70% de los proyectos de transformación digital en los últimos años han fracasado. Y no fracasan por la tecnología, porque al contrario, lo que decíamos hace un momento, la tecnología va muy, muy rápido. Estamos viendo cambios en cuestiones de semanas. Antes se veían en meses y años, ahorita no. Pero el gran reto que están enfrentando las organizaciones, porque absolutamente
todas nuestras generaciones que estamos acá presentes estamos viviendo precisamente ese proceso de transición. Y ahí es donde está realmente el gran reto que tienen las organizaciones, tanto públicas y privadas, y es lograr hacer ese proceso de transición donde las personas adopten esa tecnología que realmente resuelvan problemas o los principales dolores de la organización. Entonces, muchas veces por el afán, por no querer quedarse atrás, lo que hacen es adquirir muchísimas licencias de diferentes proveedores tecnológicos, pero de nada sirve adquirir las mejores herramientas o la mejor tecnología si los usuarios no lo van a integrar al día a día de sus operaciones, porque uno como ser humano está acostumbrado a realizar las tareas como las viene haciendo. Entonces, la resistencia al cambio termina siendo un desafío enorme y realmente, además de la identificación de esos dolores y problemas para posteriormente identificar cuáles son esas herramientas tecnológicas que realmente ayudan a solucionar esos problemas, es enfatizar y crear una cultura digital. Y muchas veces el primer paso termina siendo cuál es nuestra cultura digital, en qué estamos, en qué nivel estamos. Y de acuerdo a ese resultado, a esa madurez digital, uno logra establecer cuál es la hoja de ruta para mitigar ese riesgo que es la adopción eficaz y eficiente por parte de las personas en relación con la tecnología que uno quiere implementar y de esta manera ser mucho más eficiente. Bueno, una frase, Nicolás. ¿Qué recomendación le darías a un líder empresarial que quiere aprovechar el potencial de la inteligencia artificial sin perder el factor humano? Yo le recomendaría la guía, Genialidad, porque básicamente es exactamente, responde las preguntas que acabas de hacer. Le cuenta al líder todo de acuerdo al nivel de la madurez de la institución y de la persona, qué es lo que requiere tener en cuenta. Entonces, muchas veces uno piensa de acuerdo si yo soy ingeniero, entonces me enfoco más en la parte técnica. Una persona que viene de temas de humanistas se enfoca más en la parte humana. Entonces, uno de pronto tiene como un lado ciego que no está viendo. Esta guía Laura. Bueno, yo creo que Nicolás ya lo dijo todo, pero mi recomendación también sería siempre, primero, abrazar las innovaciones tecnológicas, la inteligencia artificial, pero hacer un uso responsable de la misma mediante clearance, revisiones y, y un equipo que, como bien lo decía Luisa, conozca las herramientas que tiene y las limitaciones y pros que tiene también. Luisa. Bueno, en mi caso les recomiendo liderar ese proceso de transformación de manera ética, segura y responsable, creando gobernanzas que realmente, tanto en materia de datos, pero también gobernanza de inteligencia artificial, para lograr finalmente construir una estrategia de inteligencia artificial. Si toda la organización sabe hacia dónde va, qué es lo que quiere, por qué lo hace, cómo lo hace, lo más probable es que obtengan victorias tempranas, con claridad. La inteligencia artificial no reemplazará el criterio, la creatividad ni el liderazgo. Sin embargo, quienes logren implementarla estratégicamente obtendrán ventajas competitivas claras. Muchas gracias a nuestros invitados y a los que nos acompañaron hoy a conectarse. Los invitamos a descargar la guía Genialidad Ejecutiva y a seguirnos viendo en nuestro podcast Lloreda 360.